Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Cuando son las 7 de la mañana en punto, estamos aquí en El Comercio TV. Muy bien, es día lunes, un día nuevo de actividades, 4 de mayo, hay nuevas regulaciones, hay algunas ciudades que se mantienen en rojo, como son Quito y Guayaquil. Guayaquil indicado hace unos breves minutos de que se mantiene absolutamente todas las restricciones, inclusive se va a reforzar la restricción de movilidad. Es necesario, pues todavía siguen incrementándose los casos de contagio en Guayaquil, también acá en la ciudad de Quito. Sin embargo, acá hay algunas actividades que se han podido reanudar, como son primero que se extiende, ¿no?, el servicio de los motorizados, de los servicios de comida hasta las 10 de la noche. Taxis podrán también dar su servicio hasta las 10 de la noche, pero respetando obviamente el día de circulación según su placa vehicular. No, el toque de queda se mantiene. El taxi está regulado hasta las 2 de la tarde. 2 de la tarde entra el toque de queda. Yo escuché de otra manera. Ajá, sí. 10 de la noche también. Y tienen que respetar la circulación. Pero entonces vehicular. no hay toque de queda, pues. Toque de queda es que lo que hacen solo para los taxis. Solo para los taxis. ¿Y qué van a servir? Es hasta las 10 de la noche y tienen que respetar, pueden salir a brindar su servicio el día según su ¿Pero a quién van a servir? Según su placa. Supuestamente, es que ahí estaba explicado que la tarifa se reduce del 30% para que den servicio a los guardias de seguridad, a las personas de la salud, a las personas de primera línea, y tienen un descuento del 30%, por eso van a poder atender hasta las 10 de la noche, pero únicamente el día respetando su placa, ¿no? O sea, si su placa termina en 9, ese día podrá circular, solo sería hasta las 10 de la noche. ¿Se acabó? Ok, bueno, son restricciones nuevas y nuevas normalidades dentro de la normalidad, no son medio extraño todo esto, pero claro que hay que saber y hay que mirarlo, y todo eso lo vamos a contar acá en El Comercio TV para estar sobre todo bien informado y saber exactamente las mínimas y las máximas que vamos a tener en este retorno. ¿Cómo lo han denominado las autoridades? ¿Cómo lo han denominado, dice? Sí, claro, de la restricción social al distanciamiento social. Distanciamiento social, sí. Bueno, en las ciudades que está en rojo todavía no se ha pasado completamente a esta etapa de distanciamiento social. Se tiene pensado que cuando esté en amarillo, que pasarán algunas semanas, al menos en el caso de Quito, hasta el 26 de mayo se analizará qué pasará con este semáforo. Si es que evidentemente la ciudad pasa amarillo, y así todas las ciudades en realidad van a tener que hacer este análisis, ¿no? Cada semana lo van a realizar, los alcaldes han realizado, o han dicho, el alcalde de Quito el día de ayer lo dijo, cada viernes vamos a revisar cómo va todo. Entonces ahí sabremos qué nomás se van activando. Los trabajos se mantienen, los teletrabajos, y las empresas tendrán que ir organizando un protocolo distinto. Hay una propuesta de que tengan 3 horarios distintos de entrada. En fin, todo eso a lo largo de estos días. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la información y les contamos que 29.538 casos confirmados se registran en el Ecuador a causa del COVID-19. Las provincias más afectadas siguen siendo Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manabí. Suman 29.538 los casos confirmados de COVID-19 en el país y 2.876 muertes entre sospechosas y ejecutadas pruebas de coronavirus. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, señaló que al momento 3.300 personas se han recuperado totalmente de la enfermedad. Una buena noticia también es los 1.992 casos con alta hospitalaria y más todavía los 6.225 pacientes o personas que tienen alta epidemiológica. Guayas sigue siendo la provincia más afectada con 13.053 casos, le sigue Pichincha con 1.698, Manabí con 934, Los Ríos con 931, entre las localidades más afectadas por la expansión del virus. El ministro de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a comprender esta nueva fase llamada distanciamiento social, que inicia desde este 4 de mayo. Hablamos del inicio de un proceso lento, pausado, cuidadoso, responsable, para lograr una reinserción laboral, no una reinserción social. Alrededor de 200 cantones del país continuarán en confinamiento debido a que el semáforo se encuentra en rojo, informó Valeria Navarro.
218 municipios iniciarían la fase de distanciamiento social en color rojo. Las autoridades resaltaron que este cambio de etapa no significa que la emergencia sanitaria haya culminado, por lo que exhortan a los ecuatorianos a cumplir, por favor, las normas para evitar los contagios del COVID-19 y de esa manera reactivar la economía del país. Veamos. De los 221 municipios, 218 iniciarán la fase de distanciamiento social en color rojo desde este lunes 4 de mayo. Los 3 restantes todavía faltan que seleccionen un control para iniciar la etapa del distanciamiento. Han informado ya las resoluciones del COI cantonal que empezamos mañana con el color rojo. Ponga atención, en el mapa se ha pintado de rojo las provincias que inician con este color en el semáforo. Por ejemplo, en la sierra está Pichincha, Carchi, Imbabura, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. En la costa, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Santa Elena. Y en la Amazonía, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. En la provincia de Zamora, Chinchipe, aún quedan municipios cantonales que no han definido el color de semáforo para empezar la etapa de nueva normalidad. A decir de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de no hacerlo, continuarán en rojo por selección del COE nacional. Un recordatorio, si bien cambiamos de etapa, pasamos de la etapa del aislamiento al distanciamiento. Significa que la emergencia haya terminado. Debemos ser más precavidos y más cuidadosos que nunca. Se recuerda a la ciudadanía que Ecuador continúa en un estado de excepción por la pandemia del coronavirus. Esto implica medidas como la restricción de circulación y un toque de queda, el cual con el color rojo de semáforo se mantendrá desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Tenemos el gran desafío de aprender a vivir con este virus, de aprender a vivir con las nuevas precauciones. Vamos a hacerlo de manera paulatina. Informó Patricia Aldaz. Y en lo que va de la emergencia sanitaria, el municipio de Quito ha recogido de las calles 10 personas muertas por COVID-19, por lo que resaltó la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y de tener conciencia para evitar la propagación del virus. A través de una rueda de prensa virtual, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dio a conocer que una persona que había sido diagnosticada con la enfermedad del COVID-19 y respetó la cuarentena saliendo de su casa, por lo que falleció. Un ciudadano de 60 años que sabía que estaba contagiado, seguía transitando a Cotopaxi, trayendo productos y vendiendo en Puembo. Pues ya sabía que tenía el virus, hoy salió en la mañana sin poder respirar, caminó unos metros, se desplomó, falleció. El burgomaestre resaltó que hay que continuar trabajando en la conciencia ciudadana para evitar estos casos. Tenemos datos escalofriantes que hasta el 75% de los infectados positivos están circulando por las calles de Quito. En todo este periodo de activación hemos levantado ya alrededor de 10 cadáveres en estas condiciones. A decir del alcalde, recién el 26 de mayo que se cumplan los 70 días de aislamiento social, la ciudad alcanzará el pico de casos de contagio y podrá decidir si cambia de color en el semáforo. Ese 26 de mayo es crucial para que logremos nosotros pasar a color amarillo. Además mencionó la necesidad de trabajar en el cerco epidemiológico, por lo que ha solicitado al COE tanto nacional como provincial trabajar en conjunto y ser parte de este control. Con casi 40 funcionarios municipales para con un call center estar llamando a la persona contagiada que no salga, monitoreándole que está en la casa. Entre otros casos importantes, el burgomaestre mencionó que el transporte público sería subsidiado para que se garantice el distanciamiento social. Nosotros vamos a subsidiar al ciudadano. Necesitamos alrededor de $200 por bus por día por el tiempo que dure la emergencia, no es para siempre. Con respecto a la nueva normalidad que empezará la ciudad, el alcalde de Quito insistió en los requisitos de sanitización para la implementación de planes pilotos. La construcción ya estaría con algunas pruebas. Algunos
proyectos pilotos de la construcción nos han dicho, alcalde, nosotros nos hacemos cargo del trabajador desde que lo recogemos en su casa, le transportamos privadamente con la mascarilla, le sanitizamos, le hacemos las pruebas aleatoriamente a los que se puedan y le devolvemos a la casa. Con respecto a la deuda del gobierno nacional con la municipalidad de la capital, mencionó que esta ascendería a $240 millones, por lo que se estaría dialogando con el ministerio para llegar a un acuerdo. En estos momentos no estamos para pedir los $240 millones, pero sí necesitamos un centro para hacer un algo para enfrentar esta crisis sanitaria. Informó Patricia Aldaz. Preste atención, Quito continúa con las restricciones de movilidad porque las personas deberán mantenerse en sus casas respetando el aislamiento, medida que será cambiada una vez que se logre aplanar la curva del contagio del COVID-19 en todos los distritos de nuestra ciudad. Veamos. ¿Qué significa estar en semáforo en rojo? Primero, las restricciones de movilidad continúan. La jornada laboral presencial seguirá suspendida. El toque de queda se mantendrá desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular un día a la semana, de 5 de la mañana a 13 horas con 59 minutos, respetando siempre el último dígito de las placas. El sábado y domingo no habrá autorización para el tránsito de autos y las reglas de los salvoconductos se mantienen para vehículos que trabajan en empresas farmacéuticas o de alimentos, así también para las personas que asistan a citas médicas y corredores humanitarios. Las motos pueden circular solo para la entrega a domicilio de alimentos, comida preparada y medicinas. Y ponga atención porque queda autorizado el nuevo horario para taxis que irá desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. En ese sentido, se mantendrá la restricción de circulación por las placas. Los servidores de salud, policía, Fuerzas Armadas, EQ 911, Agencia Metropolitana de Tránsito, Seguridad Privada recibirán un 30% de descuento en las tarifas. Se amplía además el horario para la entrega a domicilio de productos mismos que irán desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Recuerde que los pedidos se podrán hacer únicamente por línea, ya que los únicos establecimientos que pueden abrir para atender al público son supermercados, farmacias y entidades bancarias. Es así que las personas aún tienen que mantenerse en sus casas. Siga las normas de seguridad para evitar la propagación del virus. Informó Patricia Aldaz. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas pasó el primer debate en la Asamblea Nacional tras algunas observaciones. La Fiscalía investiga supuesta corrupción en el Hospital Eugenio Espejo luego de que su exgerente denunció presuntos contratos multimillonarios. Todo esto y más al retornar acá, son las 7:13 de la mañana. Breve pausa, temperatura 9 grados centígrados. Recuerde, los lunes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Gracias por acompañarnos. La Fiscalía investiga supuesta corrupción en el Hospital Eugenio Espejo luego de que su exgerente denunció presuntos contratos millonarios, mientras que el Hospital de los Ceibos en Guayaquil realiza una aclaración sobre la compra de fundas para cadáveres luego de que se denunció sobreprecio. Veamos. El exgerente del Hospital Eugenio Espejo de Quito, a través de una carta, denuncia supuesta corrupción y negocios millonarios en la institución pública de salud. Pablo Izquierdo, quien duró 40 días en el cargo, reclamó a través de un comunicado la falta de elementos de protección como mascarillas N95 para el personal del centro médico. Ante esto, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en cadena nacional, señaló sin dar detalles que el caso se encuentra en investigación. Y no puedo dar detalles porque Fiscalía ha iniciado las investigaciones. Por otro lado, la asambleísta Cristina Reyes en su cuenta de Twitter hizo una nueva denuncia. No bastó con las mascarillas y protectores oculares con hasta el 9,000% de sobreprecio. Ahora compran fundas a $148, cuando en el mercado cuesta $12 cada una.
En la red social se adjunta el documento en el que se detalla que el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, se realizó una contratación pública para la compra de bolsas de embalaje de cadáver adulto, cada una a un precio de $148.50, solicitándose 4.000 unidades por un total de $594.000. Ante esto, el Hospital de Guayaquil, Los Ceibos, informó a través de un comunicado que el proceso se dio bajo la modalidad de contratación en situación de emergencia. La institución dijo que 4 ofertantes participaron con proformas en el que el valor de estas fundas oscilaron entre $148 a $160. Ante supuestas irregularidades que se presentan en el sistema de salud pública, el ministro de dicha cartera señaló: es que he pedido a la Contraloría General del Estado que realice las auditorías pertinentes, aquellas que sean necesarias para transparentar la gestión pública e identificar y determinar niveles de responsabilidad si se verifican irregularidades. Informó Valeria Navarro. Y sobre los cuestionamientos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la adquisición de bolsas para cadáveres con supuestos sobreprecios, el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatet, mencionó en su cuenta de Twitter lo siguiente: si esto es real, sería una vergüenza, y recomendaría que quien esté atrás de esto pusiera las barbas en remojo. Además, he consultado una clínica privada y el valor que pagan es de 26,50, criminalística entre 12 y 15. He buscado en internet y aún no encuentro nada en 148, ni en 100, ni en 90, ni en 80, agregó. Y 131 cadáveres se encuentran sin identificar en contenedores en hospitales de Guayaquil. Este problema de mal manejo de los cuerpos de las víctimas es investigado por la Fiscalía. Las autoridades se pronunciaron sobre estos cuestionamientos. Estos videos corresponden a la primera semana del mes de abril. Se había incrementado considerablemente la cifra de fallecidos y también de contagiados por COVID-19. Y aparecían estos videos aficionados en redes sociales, en los que se daban a conocer cómo eran almacenados los cadáveres en hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES, en Guayaquil. Imagínense llegar a la casa y decir a mi familia que no encontré a mi fallecido. Se procedió a darles sepultura a cientos de cuerpos en diferentes camposantos, pero aún existen más de 100 que se encuentran en estas estructuras refrigeradas sin la respectiva identificación. Y de eso le preguntaron al ministro de Salud en una rueda de prensa virtual. Entiendo que hay una cuestión de fiscalía que dejaría que la investigación de fiscalía proceda, porque este rato no me quiero anticipar a resoluciones que todavía no están investigadas. Y le pasaría la pregunta a Jorge al respecto, porque él está con una información más fresca. Y también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Las morgues de los hospitales se vieron rebasadas y entonces se utilizaron, como se ha hecho lamentablemente también en otros países, containers refrigerados para poder almacenar los cuerpos. Tenemos algunas identificaciones pendientes. Por su parte, el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatet, indicó en su cuenta de Twitter que el impulso fiscal proviene de una denuncia presentada por él personalmente y por el gobernador de Guayas en relación a los manejos de las morgues, también por los ingresos a contenedores, asimismo por pagos por recuperar fallecidos, etc. Y así reaccionó el gobernador Pedro Pablo Duarte. Pudimos evidenciar que estaban abusando, que estaban cobrando, incluso jugando con el dolor ajeno. El vicepresidente de la República hizo referencia al trabajo que han realizado como gobierno, por lo que ha sucedido en las morgues de los sanatorios. Nosotros nunca olvidaremos a las personas que fallecieron, les hemos dado a la gran mayoría de ellos una digna sepultura en los mejores cementerios de la ciudad, honrando su memoria. La Fiscalía Provincial anunció que continúa la investigación de presuntos incumplimientos en la identificación de fallecidos en Guayaquil durante la emergencia, específicamente a funcionarios de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, Guasmo Sur y Los Ceibos, y que según investigaciones en los predios del Hospital de Los Ceibos, 5 contenedores albergan 237 cuerpos, de los cuales solo se han identificado 106, con datos de filiación, faltando de identificar 131 ciudadanos. La investigación está a cargo de la Fiscalía número 3 de Administración Pública, por el doctor César Suárez, informó Charlie Pisa. 7:24 en la mañana, es tiempo de recibir al ministro de Salud, al doctor Patricio Ceballos. Doctor Ceballos,
Desde la matriz de Televicentro en Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle en este día lunes. Entremos a materia directamente. ¿Cómo está el sistema de salud en el Ecuador a esta hora, doctor? Adelante, buenos días. Buenos días, Roberto. Yo no le voy a cambiar el nombre, pero la verdad es que me llamo Juan Carlos y no Patricio. Patricio es mi querido hermano menor. Ah, no le creo. Perdón, doctor. Ahí le mando un abrazo y de pasito también le mando un abrazo de parte de mi hermano, que también es un masivo compañero suyo en la medicina. Sí. Bueno, pues la situación está estable. Tenemos varias buenas noticias que nos ayudan mucho. Una es la cantidad de fallecidos en Guayaquil se ha estabilizado, por ejemplo. La cantidad de demandas por llamadas del 171 también ha bajado considerablemente. Las emergencias también han disminuido, continúan disminuyendo las atenciones por emergencia. Y yo creo que esas son buenos indicadores de que la situación está estabilizándose, particularmente en Guayaquil. Tenemos provincias, tenemos particularmente Quito, en la cual no hemos llegado a esa estabilización de la tendencia todavía, pero la dolorosa experiencia de Guayaquil nos ayudó muchísimo como para prepararnos mejor, para estar preparados para toda esta situación. Del 1 al 10, doctor Ceballos, ¿cómo está nuestro sistema de salud en este mes de mayo? Perdóneme, no le escuché bien la pregunta. Del 1 al 10, doctor Ceballos, ¿cómo le calificaría del 1 al 100 nuestro sistema de salud luego de los problemas que hemos tenido? ¿Y estamos listos para un posible rebrote quizás? Yo diría que sobre 7, sin darle un número, pero yo creo que existen todavía cuestiones que se tienen que ir corrigiendo. Estamos aprendiendo día a día, pero como le digo, estamos preparados como para volver, hemos estado anticipando a recibir un nuevo brote. Esto va a ser, de lo que pensamos, de lo que hemos visto, de la experiencia, brotes pequeños que son manejables dentro del sistema de salud que tenemos. ¿Es real esto del nuevo rebrote? ¿La población tiene que estar pendiente de esto, no relajarse? Es real, pero en una magnitud muchísimo menor de la que ocurrió. Un rebrote como el que vimos en Guayaquil las primeras semanas del mes pasado, eso no va a ocurrir. Sería extremadamente raro. Más bien, siguiendo la lógica y siguiendo las experiencias de lo que nosotros hemos obtenido y visto en otros países, van a haber brotes pequeños, como le digo, manejables dentro de lo que es la condición sanitaria del país, en términos de talento humano, en términos del número de camas de hospitalización, en términos del número de unidades de cuidados intensivas, la disponibilidad de ventiladores y sobre todo porque ahora se ha activado todo el sistema de atención primaria de salud, el médico de barrio particularmente. La Federación Ecuatoriana, la Federación Médica Ecuatoriana ha advertido que hay un mal manejo por parte de las cifras de los fallecidos que no concuerdan, doctor. ¿Qué ha sucedido con esto? Mire, ahí hay una mala interpretación, una interpretación que es errónea y déjeme explicarle por qué. Hay diferencia entre lo que se llama la tasa de mortalidad, que casi siempre se calcula por 100,000 habitantes. Y en este caso hay un aumento muy alto, muy considerable, de los fallecidos, particularmente en la provincia de Guayas, de manera específica en la ciudad de Guayaquil, en la que hay 6,000-7,000 fallecidos adicionalmente a lo que se hubiera esperado en el 2018-2019, en la misma época del año. Cuando uno está en esta pandemia, tiene que decir que estas muertes son probablemente atribuibles a esa situación, a la situación de la pandemia, a la enfermedad COVID-19. Ese es el un punto. Sin embargo, hay varias indicaciones que nos dicen que también hay un número considerable de casos de dengue que probablemente causaron el problema también y añadido. Es por eso que nosotros estamos haciendo un estudio retrospectivo muy minucioso, caso por caso, inclusive haciendo las autopsias verbales a los deudos de aquellas personas que lamentablemente fallecieron, para que nosotros podamos saber exactamente cuál fue la causa de la muerte. Ese es un caso, esa es la mortalidad que se hace casi siempre por 100,000 habitantes. La otra es un porcentaje que se llama la tasa de letalidad, y que es de aquellas personas que tienen un diagnóstico positivo de uno de los tests, particularmente el PCR, que usted ha oído, de los casos que se consideran como positivos,
ese porcentaje, ¿cuántos porcentajes mueren? Y entonces estamos entre un 3-4%. Esa es una cifra, un porcentaje muchísimo menor de lo que son los fallecidos que están inscritos dentro del registro civil, del INEC, y que se van reportando poco a poco, pero que ya la ministra Roma ha sido muy clara, muy abierta en ese sentido, ha dicho, sí, hay un exceso y este es el número total. Ahora, doctor, ¿cómo explicar, perdone que le insista en esto, los funcionarios que han fallecido de primera línea de salud prácticamente son los mismos de los posibles? 1.453 serían los funcionarios públicos, médicos que han fallecido por COVID-19, y los posibles que han fallecido, de acuerdo al reporte del COE, son 1.453. ¿Por qué ese empate? ¿Cómo se explica eso? De lo que yo tengo conmigo, el personal del Ministerio de Salud Pública, y el 30 de abril se registran 43 casos de fallecimiento, ¿no? Me parece que se congeló la señal del Zoom. Sí, me parece que se congeló, doctor Ceballos. Ahí estábamos en la explicación. No sé si usted me escucha, doctor Ceballos. No. Parece que tenemos un pequeño problema de retraso de la señal que se está realizando. Estas cosas suceden, la demanda, hemos dicho, la demanda es amplia ahora de Internet, y claro, hay momentos picos como este, la población está comenzando nuevamente a laborar a través del teletrabajo, y claro, este tipo de situaciones a momentos pues se dan. Vamos a hacer los ajustes del caso, retomamos la pregunta con el doctor Ceballos, y ya venimos, estamos con el doctor Juan Carlos Ceballos, es el ministro de Salud, hablando justamente de la emergencia sanitaria en nuestro país. Luego de ajustar el tema técnico, doctor Ceballos, mil disculpas. El Internet nos juega este tipo de pasadas, y es obvio, también se está ajustando por parte de las empresas proveedoras las demandas que se tienen y las demandas que de ahora en adelante se tendrá con estos procesos de teletrabajo, de teleentrevistas. En fin, nos hemos adelantado un poco más a la era que tenemos que haber entrado hace mucho tiempo. Nos quedamos en los datos, doctor Ceballos. Habíamos dicho, usted me hizo una amplia explicación del tema de la preocupación que tiene la Federación Médica Ecuatoriana, y yo le había hecho una contrapregunta referente a estos datos del COE que un poco a uno le dejan preocupado, ¿no? Que empataban los servidores públicos de salud de 1.453 fallecidos a los posibles 1.453 fallecidos posiblemente del COVID-19. Adelante. Sí, me parece una coincidencia rara, porque yo estoy viendo frente a la pantalla de este momento el último detalle que corresponde al 30 de abril, en la cual nosotros tenemos desafortunadamente 43 casos de fallecimiento. El otro número me parece completamente fuera de cualquier dimensión. Y también tenemos el número, por ejemplo, de personas que han dado positivo. Estoy hablándole solamente de personal del Ministerio de Salud. Tengo de los fallecidos, déjenme darles los detalles, desafortunadamente son 9 de personal administrativo, son 10 de personal de salud, y como profesionales de la salud, es decir, médicos, enfermeras, etcétera, son 24, lo cual hace un total de 43. Entonces, yo creo que había que cotejar el número que usted me dice, me parece demasiado alto. Por eso es la pregunta que se realiza, porque llama la atención, doctor Ceballos. Y en otro tema que también preocupa a la ciudadanía, la inconsistencia que se tiene y se ha detectado, sobre todo en la compra de insumos médicos en los hospitales. ¿Qué acciones se comienzan a tomar, doctor Ceballos? Bueno, algunas. Yo he estado extremadamente pendiente de eso, Roberto. Extremadamente pendiente de eso porque, mire, yo soy una persona técnica y he venido en la peor de las crisis que ha sufrido el Ecuador en términos de salud y probablemente de la humanidad. Y he sido extremadamente celoso en términos de cómo se utiliza el dinero que el gobierno ha asignado. Hay una cifra de 222.4 millones de dólares. Y entonces he sido y sigo siendo extremadamente celoso en cómo, dónde se compran, a quién se compra, etc. Es verdad que ha habido una demanda brutal de cosas que antes no consumíamos. Por ejemplo, la N95, por ejemplo, los trajes de protección, una gran demanda. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que nosotros vamos a pagar sobre precios exagerados. Hemos hecho una selección muy cuidadosa de todos los proveedores de servicios, pero también hay unas, a nivel central me refiero a esto,
También hemos sido muy celosos en escoger a las personas que nos están, y de una manera muy amplia, muy abierta, siempre a través de una oferta pública que está extremadamente bien dirigida, señalada, justificada, resguardada. Hay un inventario de estas personas que tienen que calificar primero y luego se hacen las compras. No le puedo negar que ha habido una competencia muy grande con países. China cerró hace pocos días parte de sus embarques de productos médicos de protección, y así ha sido con Colombia también, por ejemplo. Entonces ya lo que nosotros podíamos haber comprado en Colombia no lo hemos hecho. Pero esta es una parte de la emergencia, y también ha sido una parte que hemos guardado, como les decía, con mucho celo durante estos pocos días. Sin embargo, habían denuncias antes de que yo inclusive me haga cargo del Ministerio de Salud, en el cual los hospitales tienen la potestad de hacer compras también. Ellos reciben una asignación anual, etcétera. Y con eso yo no me quedé quieto y solicité que sea la Fiscalía, sea la Contraloría, la que realice auditorías. Entonces, en ese marco es cuando que yo me estaba moviendo, tratando de que todas las compras sean absolutamente legales y haciendo auditorías inmediatamente del asunto que yo recibo denuncias. Esas son unas denuncias que son dolorosas, pero que inmediatamente nosotros hemos reaccionado. Y hemos reaccionado dentro del marco jurídico de todo lo que es legal de hacer para realmente auditar, realmente saber exactamente qué es lo que está pasando. El exdirector del Hospital Eugenio Espejo ha dicho que hay unas inconsistencias millonarias ahí sobre las compras que ha realizado. ¿Ustedes ya tienen claro qué es lo que sucedió? Mire, el doctor Izquierdo es un personal, hace parte de un personal del Ministerio de Salud de libre remoción. Él fue removido de su cargo. Él no renunció. Fue removido de su cargo. Esa es la primera cosa. Y la pregunta que es muy fácil de hacer es, ¿por qué si es que él vio que había inconsistencias, había problema, había algo que le olía mal en términos de las compras del Hospital Eugenio Espejo, por qué él no denunció? Denuncia una vez que es removido. Y como le digo, yo no le puedo, desafortunadamente, en este momento dar ningún detalle, no le puedo dar cifras, no le puedo dar más particularidades del tema, porque en realidad hay una investigación y hay una auditoría que tanto Fiscalía como Contraloría están llevando a cabo. Entonces yo voy a dejar que esos sean los entes que manifiesten realmente si es que hubo problemas o no hubo problemas. Pero la remoción del director es una potestad que yo tengo como ministro de Salud. Señor ministro, usted en declaraciones en días anteriores indicó a la población de que probablemente el 60% de los ecuatorianos se van a contagiar de COVID-19 y que de eso el resultado sería posiblemente un 1% de fallecidos. ¿Eso es así? Es verdad y me mantengo en la misma posición. De todas maneras, esta no es algo que nosotros hemos comprobado acá. En el Ecuador, como usted comprenderá, el 60% es un porcentaje, es simplemente una proyección que tiene un margen de error, etcétera. Hay gente que habla de hasta del 80%. Y la cuestión importante, Roberto, es a los 120 días. Esto es en base a lo que sucedió en China y en algunos países asiáticos que dicen, mire, entre 60, 70, 80% de la gente va en un plazo determinado a contaminarse. Esa es una proyección que se hace. Ese es un 60% de la población. Habría que hacer algunos ajustes ahí en ese 60% si hablamos de los 10 millones de ecuatorianos, por ejemplo, en el que solamente son de 20 años en adelante, porque los niños, los jóvenes, se contaminan y se contagian muy poquito. Entonces habría que hacer ese ajuste. Este 60%, de ese 60% y que he manifestado en varias veces, 8 o 9 de cada 10 de esas personas, de ese 60%, van a estar asintomáticas o van a tener síntomas muy leves que no van a necesitar nada. Sin embargo, hay un porcentaje que va a necesitar ir al hospital y por eso estamos preparados, estamos preparándonos, continuamos todo el tiempo preparándonos para tener talento humano, camas, etcétera. Ahora, de eso hay un porcentaje muy pequeñito, que es el 1%, y no quiero, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, minimizar el dolor de una muerte. No quiero hacer eso. Sin embargo, en el contexto general, sí es un número pequeño comparado con los 10 millones de habitantes. Entonces, esas dos, apreciaciones, yo creo que es importante realizarlas. De cualquier manera, doctor Ceballos, estamos hablando de una mortandad de 100 y pico de miles de personas en el Ecuador.
¿no? No, es alrededor. ¿Sobre cómo será? Es menos de 20.000 personas, son 18.000 personas. Ahora, 18.000, si hacemos las cuentas de ese 60% que está asintomático y ese sintomático que va al hospital, etcétera, el número se reduce no por de 100 ni son cerca de 100, sino más bien es cerca de 20.000. Pero también hay otro señalamiento que es importante de hacer. De nuevo, es una proyección con errores y eso no toma en cuenta todas las medidas de aislamiento que hemos hecho como Ecuador, que fueron muy oportunas al principio, inclusive antes de que yo me haga cargo del ministerio, y que han frenado eso. ¿Cuál es el número? Como le decía yo, en la ciudad de Guayaquil en particular, son en alrededor de 7.000. No le puedo dar aproximadamente 7.000, no le puedo dar una cifra exacta porque eso va cambiando día a día. Pero el exceso de muertes debe ser atribuido, como le digo, a coronavirus y por esa razón se tiene que señalar con mucha precisión. Esos son los números de fallecimientos que están registrados en el registro civil y que están subidos en el INEC. Eso es clarísimo. Es válida la aclaración, doctor Ceballos, porque también da a confusión. Y lo que usted acaba de decir también es bueno que la población sepa. Hay un rebrote de varios, en este caso, pandemias que se tenían anteriormente, y eso también, la sintomatología es muy similar en la costa de nuestro país, el dengue, la chikungunya, y eso también puede confundir a los médicos, doctor. Absolutamente, por eso como le decía al principio de la entrevista, es importantísimo hacer esta distinción. ¿Cuánto de ese porcentaje de exceso de fallecimientos, particularmente en la costa, realmente se deben a la enfermedad, al coronavirus, o si tienen otro tipo de sintomatología? Por ejemplo, se ha hablado de dengue, obviamente que es muy común en esta época del año en toda la costa, y también de sarampión. No hemos visto eso todavía, pero no hemos comprobado, pero es uno de los elementos de tomar en cuenta. Doctor Ceballos, ¿cómo se está perfilando la curva del COVID-19 en este mes de mayo? Y esto es importante que la ciudadanía sepa. ¿Qué ciudades? Ustedes ya deben tener claro eso. ¿Qué ciudades serán las más golpeadas? Si en el mes de abril fue Guayaquil el punto fuerte, el punto alto, ¿cuáles son las ciudades en el Ecuador que tienen que estar listas y preparadas? Yo diría que en Pichincha es en general, Quito de manera particular, Manabí, hoy el grupo nuestro de las brigadas que están haciendo la toma de las muestras de las pruebas están desplegadas, ¿verdad? Y veremos qué es lo que pasa en Manabí. Estas son las dos provincias que más me preocupan. Probablemente después vaya a Esmeraldas, y la ciudad de Esmeraldas en particular, pero son esas ciudades, ¿no? Estamos preparados en Quito, hay un comando unificado con el IES, con militares. También ha sido invitado obviamente el señor alcalde, Ministerio de Salud, para tomar decisiones que sirvan y brindar los indicadores que sean necesarios como para tomar la mejor decisión. Doctor Ceballos, en este punto de lo que usted ha dado, de los posibles o las ciudades donde hay que estar tranquilos, sino más bien alertas, ¿cuál es la recomendación que hace desde el Ministerio de Salud a la población? Bueno, de nuevo tuvimos una muy mala experiencia en Guayaquil, una experiencia muy dolorosa. Tenemos evidencia de lo que ha pasado en varios países europeos, particularmente en Italia y en España. Estamos en constante comunicación con los Estados Unidos para ver lo que pasa con grandes ciudades. Yo prácticamente todos los días tengo reuniones con el CDC, el Centers for Disease Control de Atlanta. Tuve el gusto de trabajar por bastantes años, por 14 años. Y entonces esa experiencia nos hace que nos pongamos alertas en cuáles son los signos de rebrotes, por ejemplo, y cómo actuar. Pero quiero hacer un particular énfasis en una cuestión y que va un mensaje también para la comunidad. Hemos reactivado el sistema de atención primaria de salud y el médico del barrio en 1.950 unidades operativas del país. Son 1.950. Ese va a ser el primer paso, el primer nivel de contención que nosotros vamos a tener. Y hay un plan estratégico muy bien determinado que nos va a servir para, en primer lugar, saber cuáles son los casos, aislarles, darles todo el soporte, volver a implementar los cercos epidemiológicos y, en segundo lugar, identificar aquellas
poblaciones que son vulnerables, los mayores de 65 años, discapacitados, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la mejor respuesta que podemos dar. Y obviamente en los hospitales grandes tenemos el suficiente número de talento humano, de personas que están trabajando con nosotros, estamos preparados, hemos dividido hospitales, por ejemplo, el Pablo Arturo Suárez solamente atiende COVID-19, y hay otros hospitales que no atienden pacientes COVID. Eso nos da una eficiencia mucho más grande y nos da la certeza de que los recursos están siendo utilizados de manera más eficiente para una u otra enfermedad. Doctor Ceballos, nada más para terminar la idea, en cada una de las unidades operativas, cuando es posible y cuando es el caso y la infraestructura lo da, tenemos inclusive flujos de entrada diferentes en centros pequeños a nivel del barrio, para que COVID sea atendido de una manera y con personal completamente distinto al otro personal que está viendo las enfermedades o las situaciones de salud usuales, partos, trauma, etc. A eso me iba a referir, doctor Ceballos. A ver, la población se ha estado quejando mucho a lo largo de estos días de que no les atienden ante otro tipo de enfermedades. El médico del barrio, ¿cómo puede acceder la población? ¿Desde cuándo funciona? ¿Cómo va a ser el protocolo de la operación para que la población que está viéndonos en este momento sepa qué hacer? Algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Primero, no va a haber distinción entre si usted es un paciente del IES o no es un paciente del IES. Perfecto. Esa es una cuestión que usted tiene que acudir independientemente al sitio más cercano. Esto hace que nosotros estemos preparados. Esa es la primera. Segundo, se han determinado, como les decía, si es que es muy pequeñito el subcentro de salud, por ejemplo, el centro de salud es muy pequeño, horarios para atender pacientes COVID y pacientes no COVID. El médico de barrio y los líderes comunitarios van a trabajar en la comunidad para atender todas esas demandas. Seguimos dando las vacunas. Mire que uno de los hospitales que no es COVID y que se centralizó en el hospital de Carcelén en Quito, el traumatismo, por ejemplo, y politraumatismos, todo lo que es ortopedia y traumatología, ha atendido como 180 atenciones en estos días. Entonces estamos preparados para eso. Doctor Ceballos, hay una página web, ¿cómo puede acceder la población al médico del barrio? ¿Hay un número telefónico? ¿Cómo es la operatividad de esto? La primera cuestión es que las comunidades conocen dónde está localizado el centro de salud. Estamos hablando de las poblaciones pequeñas. Pero sí, a través de nuestra página de salud se puede inmediatamente canalizar eso, y los médicos de barrio y los líderes comunitarios van a estar en constante comunicación con la comunidad. Hay algunos médicos y operarios de la salud, doctor, y enfermeras que se han quejado de que no les llegan los insumos, que no pueden trabajar de esa manera. ¿Usted qué les diría? ¿Ya están solventado esto? Hemos estado solventándolo esto desde el primer momento. Una de las preocupaciones más grandes que yo tenía, y hay una frase que se ha repetido, es proteger a quienes nos protegen. Sin duda. Pero mire, tengo también frente a mí las estadísticas. Estamos en términos de los equipos de protección personal aproximadamente por 2 meses y no hemos bajado la guardia para seguir comprando y seguir viendo los mejores ofertantes y ver en qué tiempo nos pueden entregar eso. Y de todo lo que son, por ejemplo, las mascarillas, los respiradores de N95, tenemos aproximadamente para 1 mes. Obviamente, esto va a cambiar de ciudad a ciudad y de sitio a sitio. Porque si es que yo tengo un equipo médico que está atendiendo pacientes con COVID, va a tener necesidad de un reciclaje o de una demanda mayor de N95 que un centro que no utiliza que no ve ese tipo de pacientes y por lo tanto va a disminuir. Pero déjeme darles cifras, por ejemplo, guantes de examinación de látex de todas las tallas tenemos 13.530.093, mascarilla quirúrgica estándar 2.557.000, los trajes de protección tipo 1 y 2, todas las tallas 11.798, y este es un corte al 17 de abril. O sea, tenemos suficiente material, equipos de protección, igual que de medicamentos, nos seguimos renovando y seguimos tratando de conseguir a nivel internacional con una pelea dura con otros países para conseguir. ¿No será un tema de bodega entonces, doctor Ceballos, de que no les llegue a tiempo a los médicos? No, la distribución está hecha, mire, antes de manera diaria. Antes de las 8 de la mañana, yo recibo diariamente en cualquier hospital el stock, el inventario que haya esa mañana.
Obviamente las cifras pueden cambiar un poquito porque la enfermera que utilizó más, etcétera, etcétera. Inclusive con camas eso puede variar. Pero recibo todo el tiempo esa información. Y esa es la información que nosotros utilizamos para hacer la ubicación o la redistribución de los trajes. También, miren, nos hemos apoyado, por ejemplo, en la OPS para un programa que permite a cada hospital, a cada gerente de hospital, hacer un cálculo del uso de acuerdo al histórico para la proyección de los siguientes días, de las siguientes semanas. Si hay un faltante, por ejemplo, se han admitido muchos más pacientes, etcétera, etcétera, enseguida, a través de nuestra distribución zonal, tratamos de garantizar y llegar de manera oportuna con todo lo que se necesita. Doctor Ceballos, quiero agradecerle infinitamente habernos tomado en cuenta el día de hoy para conversar con usted y hacerle una última pregunta, pero es una pregunta muy personal. Ponerse a cuestas la salud del país en esta emergencia no es fácil, más aún cuando comenzó la emergencia y usted no estaba dentro de esa emergencia. ¿Qué le motivó a ponerse a cuestas semejante reto? Varias cosas, Roberto. La primera es que uno estudia y se hace médico sobre todo por un afán de vocación, un afán de servicio. Y esas son las dos cosas que me motivaron muchísimo, pero más aún también lo que en mi experiencia, que ha sido muy buena, he tenido todos los contactos a nivel internacional como para trabajar en esta emergencia, enfrentarla con disciplina, con seriedad, con responsabilidad y poner todo eso al servicio de mi país. Muy cómodo hubiera estado o continuar como estuve en Miami o en los Estados Unidos durante 20 años, pero me motivó muchísimo venir acá, me motivó muchísimo servir. Esa es la razón. El servir, esa es la razón fundamental de los médicos. Le mando un abrazo grande, doctor Ceballos, y a través de ese abrazo a todos los médicos que hoy día están luchando justamente ante esta pandemia. Así que la salud esté con usted, doctor. Muy amable. Gracias, Roberto. Igual para usted. Muchas gracias. El ministro de Salud acá, conversando un poco sobre esta emergencia sanitaria. Nosotros continuamos con más. Y les contamos que ante la necesidad, varios comerciantes informales se dedican a la fumigación de vehículos en las calles de Quito en medio de la emergencia sanitaria. Aseguran que por la falta de recursos económicos buscan alternativas para subsistir. Están en las principales avenidas de Quito. Son vendedores ambulantes que han encontrado una nueva manera de subsistir en medio de la emergencia sanitaria y la situación económica del país, siendo fumigadores de vehículos, como es el caso de Ana Gómez. ¿Usted antes qué hacía? Vendía cargadores, todo tipo de accesorios para teléfonos. ¿Ahora ha buscado esta nueva alternativa de trabajo? Sí. ¿Por qué? Las necesidades. La necesidad y hay que pagar el arriendo, la comida. Puestos un traje de bioseguridad y con sus aparatos manuales, inicia su jornada en el sector de la Villaflor al sur de Quito. Ofrecen a los conductores del servicio en los semáforos, trabajan en grupos para llamar la atención. Se cobra $1 por limpiar todo el carro, parte externa e interna. Los fumigadores aseguran que el líquido que utilizan para la desinfección es recomendado por expertos y no es perjudicial para la salud. Sí, es amoníaco cuaternario, no perjudica la salud. Igual el interior del carro no hace nada, solo para el virus. El mismo servicio se ofrece en el centro de la ciudad. En este sector encontramos a Sandro Moreira, quien todos los días busca la manera de conseguir ingresos para su familia y también poder recuperar la inversión que realizó para comprar los materiales que utiliza. 50 centavitos para sacar para líquido y para vivir. Solo no me gano tanto, pero ahí paso. La cosa es no dejarse llevar por el mal tiempo. Los conductores aseguran que aceptan el servicio como una medida preventiva y para ayudar a los comerciantes en medio de la emergencia sanitaria. Dada la circunstancia actual, me parece que es una manera de poder apoyar a la gente que no tiene un ingreso mensual y sobre todo que depende del subempleo. La Agencia Metropolitana de Control regula estas actividades y realiza controles en varios sectores, pues advierte que ciertas personas incumplen con las normas de seguridad. Informó Priscila Cadena. En TVC nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial.
Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa y con disciplina y cuidado pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y los tuyos. Juntos, vamos a vencer esta pandemia. Por tu seguridad, la de los tuyos y de todos. No juegues con tu vida, no desafíes tu salud. Así que más vale ahora un pare que después lamentar. Quédate en casa, por ti y por los tuyos.